Allí, en el cauce mismo del río Iguazú, allí, entre sus aguas límpidas y verdosas que crecen con las lluvias y que por aquel entonces corrían mansas, allí, como un monstruoso centinela de las profundidades, moraba Envoy, el dios serpiente. Temible era su aspecto, pero más temible aún era su furia. La ira de Envoy era capaz de desatar tempestades, de arrasar aldeas enteras, de arrancar los árboles más portentosos de la selva. Los pueblos guaraníes que habitaban aquellas lo sabían, y desde el comienzo de los tiempos habían intentado aplacar su cólera con cientos de ofrendas, los frutos más deliciosos, las flores más fragantes, la miel más dulce. Nada de esto había calmado al dios, quien solo aquietó su infinito enojo cuando los guaraníes comenzaron a entregarle, año tras año, a una bella joven. En una ceremonia triste y silenciosa, la muchacha era acompañada por todo el pueblo hasta la orilla del río. Con muchas lágrimas la despedían mientras se internaba en las aguas de las que no regresaría. Ninguna de las doncellas que ya habían ofrecido su vida se había rebelado. Sabían que su sacrificio salvaría a su gente de la ira de Envoy. Por eso aceptaban con resignación el designio. Desde las más lejanas tierras acudían miembros de otras tribus a presenciar aquel rito antiguo, y fue justamente desde muy lejos de donde llegó cierta vez el cacique Tarobá. Joven era el cacique, pero aguerrido. Venía al frente de sus guerreros que lo seguían sin dudar, a pesar de su corta edad, tal vez porque ya había demostrado una y mil veces su coraje frente al enemigo. Tarobá fue recibido con honores, como todos los jefes indios. Le convidaron los más sabrosos manjares, saciaron su sed con las bebidas más refrescantes y lo agasajaron con danzas y canciones. El cacique agradeció la bienvenida, pero se apartó un poco del bullicio y sus pasos lo condujeron a la vera del solitario río. Fue entonces cuando conoció a la bella Naipí. La joven caminaba por allí y sus ojos enormes y negros estaban llenos de lágrimas. Sonrió al ver al cacique, pero su sonrisa apenas pudo disimular su tristeza. Pronto supo Tarobá que aquella joven le había robado el corazón, y pronto supo también que ella era la joven elegida para ser entregada a Envoy, el dios serpiente. El cacique enfrentó entonces a los ancianos de la tribu. Intentó convencerlos de mil maneras para que no sacrificaran a Naipí. Habló de honor y de justicia e incluso de amor. Todo fue en vano. Ni sus palabras, ni sus amenazas, ni sus ruegos fueron escuchados. Naipí estaba condenada y ya nada podría salvarla. Tarobá no se resignó. La noche anterior al sacrificio, mientras todos dormían, se deslizó como una sombra entre las sombras y luego de burlar a los guardias logró llegar hasta Naipí. En sus brazos la cargó hasta la canoa que había dejado oculta entre los juncos de la orilla y, antes de que alguien notara su ausencia, ya los dos navegaban río arriba contra la corriente, intentando escapar. Grande fue la furia de Envoy, el despiadado dios serpiente. Al enterarse de la fuga, su cuerpo monstruoso se encorvó y se retorció de rabia e hizo temblar hasta las mismísimas entrañas de la tierra. Una profunda grieta se abrió entonces, y las aguas del río Iguazú, que alguna vez habían sido mansas, se precipitaron vertiginosamente por ella, formando una catarata gigantesca. Inútil fue que Tarobá remara con todas sus fuerzas en dirección contraria. Inútil fue que Naipí suplicara clemencia. Empujada por las aguas, la frágil canoa cayó desde aquella gran altura y los jóvenes fugitivos desaparecieron. No le bastó al cruel dios serpiente tomar la vida de los dos jóvenes para saciar su sed de venganza.
quiso castigarlos aún más, impidiendo que el amor tampoco tan poderoso pudiera vencer a la muerte y unirlos en la eternidad. Por eso decidió separarlos, transformando a Naipí en una gran roca que allí, en el centro mismo de las cataratas, recibe día tras día el embate furioso de las aguas. A Tarobá, en cambio, lo transformó en una palmera que desde la orilla del abismo se inclina todavía hoy hacia la enorme grieta del río y parece mirar la roca en que fue convertida su amada. Dicen los guaraníes que Mboy sigue allí, en una gruta de las profundidades, cerca del salto más grande de las cataratas, conocido como la Garganta del Diablo. Dicen que desde allí continúa vigilando a los enamorados para que nunca vuelvan a unirse, pero dicen también que cuando brilla el sol, entre las aguas furiosas que caen, se dibuja un arco iris que comienza en la gran roca del centro de las cataratas y llega hasta la palmera de la orilla. Un arco iris que logra burlar el poder de Mboy. Un arco iris que vuelve a unir a Tarobá y a Naipí como un puente de amor. Una vez finalizada la lectura de la leyenda, vamos a comenzar a trabajar. En el texto aparece la palabra revelarse. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo se escribe? ¿Revelarse con B corta o revelarse con B larga? De eso vamos a hablar. Te cuento una cosa, estas dos palabras son homónimos. Revelar con B larga y revelar con B corta. Son dos verbos que se pronuncian igual, se escriben diferente y tienen distinto significado. Por eso las llamamos homónimos. En nuestra lengua hay muchos homófonos y no da igual escribirla con B larga que con B corta a esta palabra, pues cambia el sentido del texto. Por eso te propongo que busques el significado de las dos palabras con B corta y con B larga en el diccionario y decidas si corregir o no la que se encuentra en el texto. Otros ejemplos de homófonos son acervo con B larga y acervo con B corta. Vaca con B larga y vaca con B corta. Vale con B larga y vale con B corta. Varón con B larga y varón con B corta. Te propongo que busques el significado de cada una de estas palabras y las escribas en reflexión del lenguaje. Cuando decidas si en el texto la palabra que debe escribirse es revelarse con B corta o revelarse con B larga, quiero que lo compartas en el grupo y que fundamentes por qué elegiste esa palabra. Luego continuaremos con algunas preguntas para saber qué comprendiste del texto. En la consigna 3 tenés una serie de afirmaciones. Vos vas a tener que decidir si esas afirmaciones son verdaderas o falsas. Las opciones que señalaste como falsas en el punto número 4, vas a tener que volver a reescribirlas de forma en que queden enunciadas como verdaderas. En la quinta consigna vamos a buscar ejemplos en la leyenda de hechos que pueden ser posibles y de hechos que pueden ser imposibles. Y los vamos a organizar en el cuadro que se encuentran en el cuadernillo. En la consigna número 6 vamos a tener que identificar el lugar, el tiempo y los personajes que se presentan en la leyenda. Lee atentamente las preguntas y respóndelas en el cuadernillo. Luego vas a tener que identificar el conflicto que se presenta en la historia y a qué se debe ese conflicto. Y por último, vas a escribir cómo intenta Tarobá resolver ese conflicto. ¿Lo consigue?
Por último, te pido que cuides la prolijidad en la presentación de tus tareas, que utilices lapicera para la escritura de tus respuestas y que sea lo más prolijo posible y lo envíes por privado a la seño.